Bueno, buenas tardes, buenos mediodías a toda la gente que esté conectada. Hay más de 100 personas, 110 en este momento. Esta es la, creo que sexta emisión de Psiquiatría en tiempo de virus. Séptima, Y hoy séptima. vamos, séptima, bueno, impresionante. Esto habla hace cuánto tiempo que estamos aquí, en el mismo lugar, a la misma batidora y el mismo Vaticanal. Bueno, y hoy vamos a tocar un tema que probablemente fue el primero que se nos vino a todos a la cabeza, ni bien empezó toda esta situación de restricción social y de alerta frente a la infección por coronavirus, que es si se iba a producir un incremento o una modificación en las tasas de suicidio y suicidabilidad producto de esta situación. Y de hecho, como vamos a discutir ahora, probablemente sea uno de los puntos donde más publicaciones ha habido. Y para discutir esto vamos a contar con la inestimable presencia del profesor Danilo Quirós, director académico de NEPSI, Santiago de Chile, un experto en suicidabilidad, es decir, es realmente un experto en el tema, un experto con un enfoque muy, muy particular, producto de su relación académica y personal con David Sheehan. Es una de las personas que está en la contratapa del libro de suicidabilidad de David Sheehan, de comentarios, así que nada, más allá de lo que nos muestre como información, lo que tenemos una persona que tiene una opinión propia y sólida de un aspecto tan complejo como la suicidabilidad, el suicidio, como fenómeno psiquiátrico y sociológico. Así que, no sé, José, si querés agregar algo. Solamente a lo mejor corregir por ahí. Danilo Quirós llegó siendo director académico, bueno, en verdad llegó hace muchos años al neuropsiquiátrico, retornando quizás de su beca, pero llegó ahora en estos años como director académico y hace ya un tiempo es el director de la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. No sabía que lo habían degradado. Hace mucho rato. Y lo otro que me gustaría decir es que yo creo que los chilenos lo sabemos y para los que nos están siguiendo desde otros lugares, él probablemente es una de las figuras claves en todo lo que tiene que ver con los trastornos anímicos y de la ansiedad en la psiquiatría chilena, y ya hace mucho que hace un aporte muy sustantivo para todos nosotros y que estoy convencido que va a seguir siendo cada vez más contundente. Sí. Eso, fue el fundador del capítulo chileno de la Sociedad de Trastornos Bipolares, de la ISBD, y eso. Muy bien. Amigo, contador de historias, malo para los chistes, pero vale la pena escucharlo cuando habla en serio. Ok. Muchas gracias. Yo también los quiero mucho. Ya, vamos a hablar de suicidalidad, suicidio en la pandemia, porque lo que decía Sergio es bien palpable, tanto en la literatura académica como en Twitter o en las redes sociales acerca del suicidio. Aquí un par de publicaciones de las últimas semanas. El que está a la derecha es Patrick McGorry, que es un psiquiatra muy conocido en el ámbito de la esquizofrenia, la psicosis, un personaje en Australia, y él habla de un incremento de un 50% de suicidio. Otro artículo en Llama que habla de la tormenta perfecta, ¿ah? A propósito de la mortalidad por suicidio, ¿ya? Y cuando uno hace la bajada de lo que aparece ahí, nada, aparece una enumeración así de los factores que pueden provocar, digamos, y que efectivamente es una enumeración, y a esta altura un poco lugares comunes, porque ya todos sabemos, digamos, de las consecuencias que ha tenido el aislamiento social, la angustia en la cobertura de los medios, qué es lo que va a pasar con el estrés económico, y otros aspectos de la pandemia, digamos, el acceso a medicamentos, el acceso a la atención de salud, otros aspectos que se mencionan, como por ejemplo la disminución o la dificultad de acceso al apoyo comunitario o al apoyo religioso, etcétera, ¿ya? Y sobre eso también varias cosas que se mencionan respecto a
la necesidad de que los medios cubran de manera apropiada todo esto, la necesidad de que existan programas de apoyo económico, de cambiar el concepto del distanciamiento físico pero no social, etcétera, ¿ya? Pero la verdad, digamos que ante la enumeración uno podría agregar más cosas, pero tal como estábamos conversando previamente con Sergio, hasta ahora son elucubraciones y la verdad que nadie sabe qué es lo que va a ocurrir con respecto a los suicidios. Uno espera de que efectivamente haya un incremento de angustias, de síntomas emocionales, de cambios conductuales, alguna oleada de patología psiquiátrica en algunos aspectos, y probablemente también hayan cambios en las tasas de suicidio, pero cuál va a ser la dirección, cómo se va a mover, de qué magnitud va a ser, quién sabe. Y en ese sentido uno debiera chequear qué es lo que ocurre. Y aquí, con respecto a la presentación, quería hacer como dos alcances. Uno, que es el aspecto social, ¿ah? O sea, el suicidio lo tratamos en este entorno de profesionales de salud mental como un tema nada, que nos convoca y que es atingente a la salud mental, pero no solamente es un problema de salud mental, es un problema que efectivamente va más allá de eso y que tiene ribete en muchas otras áreas, y desde el punto de vista sociológico, probablemente en la historia moderna de la suicidalidad, de hecho, parte de la sociología, digamos. Siempre en los textos o en las charlas parte con Durkheim a fines del siglo XIX haciendo un ensayo sobre el suicidio y sobre los determinantes sociales del suicidio, digamos. Entonces, el suicidio tiene una variable social que vale la pena tratar de entender, porque el cómo se organizan las sociedades, cómo es la integración o cómo son las características de las sociedades, probablemente incide en las tasas, ¿ya? De alguna forma, ¿ya? Ahora, Durkheim escribió eso hace más de un siglo y obviamente hay mucho más, tanto desde la sociología como de las otras disciplinas, desde la psicología y de la psiquiatría, a pesar de que probablemente la psiquiatría yo creo que va un paso atrás en ese aspecto, ¿ya? Pero solamente para mencionar así como viñeta, digamos, respecto a los componentes sociales, esta lámina viene de un sitio que yo se lo recomiendo a todos, que se llama Our World in Data, ¿ya? Que tiene datos de todo y tiene en gráficos muy bien explicados, así que visítenlos porque es muy interesante. En COVID tienen unos gráficos que son realmente bien ilustradores de cómo es la cosa. Y de suicidio tienen un apartado que es muy bueno. Este es el mapa de la relación hombre-mujer en suicidio en el año 2017. Y es un dato, el hecho de que los hombres se suicidan 4 veces más que las mujeres, ¿ah? Es el dato que uno conoce. Ahora, este es el mapa mundial y estas son el ratio, ¿ya? Y eso es cierto, aquí está de 4 a 6. No sé si se ve el puntero, José. Sí, se ve. Esta gama de celestes de 4 a 6, y eso es cierto para Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, México, algunos países de Centroamérica, también para Rusia, ¿ya? Es menos cierto para Estados Unidos, Canadá, que la tasa es más cercana a 3, entre 2 a 3, y es poco cierto para China y la India, digamos, ¿no? Que a esta altura son como la mitad del mundo. Entonces, nada, la pregunta es ¿por qué así? Digamos, ¿ah? ¿Por qué en algunos países 4 veces, los hombres tienen 4 veces más letalidad por suicidio que las mujeres, y en otros países como la China es cercano a 1? ¿Ya? Y ahí es donde efectivamente uno empieza a pensar de cuáles son los determinantes sociales que hacen que eso se comporte de esta manera. Una posibilidad es el acceso a los medios letales, ¿ya? Y en ese sentido, aparentemente las mujeres tienden a elegir métodos menos cruentos para hacer intentos suicidas o cometer suicidio. Y en ese sentido, el método que más se usa en China, en la India, es la ingesta de veneno, la ingesta de hecho, de insecticidas de uso agrícola, ¿ya? Eh, por lo tanto, es una característica personal el hecho de no elegir medios cruentos, más la disposición de insecticidas, digamos, lo que hace que efectivamente exista más suicidio o una relación más cercana a 1 entre hombre y mujer en el suicidio en la India y en China, ¿ya?
Por otro lado, también la disposición de medios letales es súper clara que algo tiene que ver, y es el mapa con respecto a el share, la tasa de suicidio por armas de fuego en proporción a todos los suicidios, y como en Estados Unidos, y curiosamente en Uruguay, las tasas por suicidio por armas de fuego es bien curioso. Uruguay es muy curioso respecto al suicidio, by the way. Y esta es una discusión, ¿ah? Porque en Estados Unidos es una conversación permanente y dice, no, las armas no matan gente, es la gente la que mata las armas. Pero si se analizan por estados, la disposición de armas por habitante versus la tasa de suicidio, eso es lo más parecido a una línea recta, digamos, en cómo se ordenan los estados. O sea, mientras más disposición de armas, hay más suicidio por armas de fuego. De hecho, hay mucho más muertes por suicidio por arma de fuego que homicidios, ¿ya?, por arma de fuego en Estados Unidos. Entonces, es un problema de salud pública tremendo y que está relativamente claramente asociado a la disponibilidad de armas. Ahora, ese es un aspecto que era una viñeta respecto a los aspectos sociales. Ahora, ¿cómo se mueve el suicidio en relación a otros eventos que afectan a la sociedad en general? Siempre se menciona las crisis económicas, y en ese sentido hay antecedentes, por ejemplo, la crisis económica del 30, de una oleada de suicidio en relación a eso. Durkheim, de hecho, parte haciendo una especulación también respecto a eso que termina no siendo completamente cierta. Pero esto es un gráfico de la crisis asiática, ¿no?, la crisis de los 90. Y es interesante porque aquí en Japón, Japón, cómo aumenta, ¿ah?, entre el 97 y el 99 la tasa de suicidio, ¿ya?, en hombres principalmente. En la tasa de mujeres hay poca modificación. Algo parecido ocurre en Hong Kong, como sube, pero de una manera mucho más aplanada que lo que ocurre en Japón. En Surcorea también aumenta, y aumenta muy claramente. Pero en Taiwán, en Singapur más claramente, y en Tailandia no pasa lo mismo, ¿ya? Entonces, de nuevo, las crisis sociales como las crisis económicas afectan la cantidad, la tasa de suicidio, pero no golpean de la misma manera a todo el mundo, digamos, y en ese sentido ahí pueden haber distintas explicaciones. Y este gráfico es otro estudio que es de la crisis del 2008, de la crisis más reciente, Subprime. la década subprime, y este es Norteamérica y Europa, ¿ya? Y acá lo que se aprecia principalmente en hombres, porque de nuevo, la curva de las mujeres es más plana, pero en hombres había una tendencia hacia la baja y que se quiebra en el 2007 y aumenta posteriormente. Es decir, se puede esperar que efectivamente las crisis económicas, y es uno de los factores que incide en que exista un cambio en la tasa de suicidio. Pero no todos los eventos que pueden ser impactantes emocionalmente como una crisis económica afectan de la misma manera. Este es el suicidio en los meses posteriores al atentado a las Torres Gemelas, y este es un gráfico que está desordenado porque creo que eligieron mal las líneas, digamos, ¿verdad? Pero quiero que observen esta línea más oscura, esta línea azul oscura, y esta línea en línea discontinua, no, esta continua delgadita, que son las áreas más cercanas a Nueva York, ¿ya? Y en ese sentido, en las áreas más cercanas a Nueva York, lo que se observó era una disminución, ¿ya?, de la tasa de suicidio. O sea, en ese sentido, frente a un evento tremendamente estresante como el atentado a las Torres Gemelas, lo que se observa es una disminución de la tasa de suicidio en los meses posteriores, ¿ya? En ese sentido, y ahí viene la hipótesis, la cohesión social aparentemente puede ser un efecto protector. Como hace 2 programas atrás tuvimos a Colom, y Colom no sé si lo acuñó en el momento, pero quedó muy bueno, esto de la solidaridad ética. Probablemente también uno podría pensar de que hay en juego distintos momentos en cómo pueden ocurrir tanto los fenómenos o cómo pueden fluctuar los fenómenos emocionales y en particular la suicidalidad, ¿ya? Y hay otros elementos que son netamente sociales, digamos. O sea, hay un impacto en la exposición a suicidio de pares. O sea, hay fenómenos de contagio y de modelamiento, ¿ya? Como el impacto de la exposición a suicidio de pares. O sea, cuando fallece Marilyn Monroe hay una oleada de suicidio. Cuando fallece Robin Williams hace poco tiempo también hay una oleada de aumentos de suicidio.
La cobertura que hacen los medios y la manera en la cual se cubren los suicidios, eso está bastante documentado en la historia, y en la historia reciente hay ejemplos bastante claros de cómo un cambio en la cobertura de los suicidios puede producir un cambio favorable hacia la baja, es decir, si se cubre de mejor manera por parte de la prensa, hay una baja considerable en la tasa de suicidios posteriores a un evento suicida, digamos. Eso es importante. También clústeres de suicidios, también fenómenos de contagio, por ejemplo, con series de televisión como la de esta de 13 razones por, donde hay varios artículos, digamos, pero uno particularmente bueno que apareció el año pasado en Llama, donde muestra que efectivamente hay un cambio en un segmento particular, que eran las niñas de un cierto grupo etario, que eran las niñas que se identificaban con la protagonista de la película. O sea, no es inocuo lo que aparece en la televisión. Y esos son, de nuevo, fenómenos sociales, ¿ya? Ahora, con respecto a pandemias, yo encontré solamente dos referencias. Una, que es, hay un artículo que analiza los suicidios en la pandemia española, en la gripe española. ¿Ah? Y por alguna razón, la verdad que no tuve acceso al artículo completo, digamos, solamente al abstract, concluye de que no fue la guerra, ni otras acciones políticas, sino que fue la pandemia lo que ocasionó un aumento de suicidalidad en esa época. Me parece que sería interesante conocer el artículo completo, voy a tratar de conseguirlo, digamos, porque creo yo que un siglo después, sobre todo con las dificultades con los registros de suicidio, es difícil hacer especulaciones prácticamente respecto a eso tan lejos. Pero existe un antecedente más reciente, que es la crisis de la gripe asiática, el SARS, el primer SARS, el segundo SARS. El primer SARS, que fue el 2003, en que se observó un aumento de los suicidios en personas mayores, particularmente en el grupo de las mujeres mayores, ¿ya? Ahora bien, dicho eso, hay que tener presente que cuando hablamos de suicidio, estamos hablando de un fenómeno que ocurre en tasas de 10 por 100.000, ¿ya? Estamos hablando de tasas que son pequeñas. El suicidio, en ese sentido, es un fenómeno raro, ¿ya? Si uno lo considera en ese sentido, digamos, ¿ya? Y este gráfico, por ejemplo, muestra la tasa de suicidio estimada en un principio, pero después con datos bastante más confiables, de Estados Unidos en un siglo, ¿ya? Y con sus variaciones se mueve entre 10 y 15, ¿ya? Esencialmente. Y no cambia prácticamente, ¿ya? Este otro gráfico, también de la página esta Nuestro Mundo en Datos, ¿ya? Que muestra las tasas para distintos países como Rusia, que tienen tasas relativamente altas de suicidio, del orden del 20 a 30, 25 a 30 por 100.000, tasas de Japón también del orden de 15 a 20, y Estados Unidos que se mueve en el orden del 10, que es más parecido a lo que pasa en Chile o en Argentina, y otros países que registran tasas más bajas, pero lo que quiero mostrar acá es que permanecen bastante estables en el tiempo, ¿ya? Y se mueven con poca fluctuación. En los últimos 20 años, de hecho, lo que se observa es una disminución de las tasas. Prácticamente, o sea, probablemente el único país que registra un aumento preocupante de las tasas de suicidio, y solamente en los últimos 5 años, ¿ya? O en periodos relativamente recientes, es Estados Unidos, ¿ya? Y que se atribuye, bueno, a causas particulares de cosas que ocurren en Estados Unidos, como la epidemia de opioides, que tienen el tema de las armas, etcétera, ¿ya? Pero, de nuevo, y aquí terminando con la parte social del suicidio. El suicidio es un fenómeno raro, de 10 en 100.000, y que en el tiempo permanece relativamente estable, ¿ya? En términos de la cantidad de personas que se suicidan por habitante para la mayor parte de los países. De hecho, de nuevo, hay una ligera disminución en el último tiempo, ¿ya? Ahora, ¿cómo eso uno lo traslada, digamos, al fenómeno clínico? ¿Ya? Y uno, cuando habla de las personas o cuando habla del fenómeno clínico, se hace énfasis en la otra parte de la moneda, digamos,
800.000 personas al año mueren por suicidio, o la tasa, tenemos una epidemia de aumento de suicidio en adolescentes, cuando lo que ocurre es que efectivamente en un par de años, en 3 años, cambia discretamente la curva y cambia de 10 en 100.000 a 2 en 100.000, o sea, tasas relativamente bajas que probablemente son la desviación estándar, y haciendo mucho énfasis en poder modificar eso, ¿ya? Y obviamente uno quisiera poder modificar o tener una incidencia, digamos, en cómo prevenir los suicidios, ¿ya? Pero de nuevo, las tasas a nivel mundial van bajando lentamente, pero hay una tendencia hacia la baja. Y no es claro de que efectivamente existan intervenciones, o dicho de otra manera, de que uno pueda llevar, como se plantea en algunos lugares, la tasa de suicidio a 0, por ejemplo, de que sea un evento absolutamente prevenible, ¿ya? Ahora, cuando uno va al fenómeno clínico, lo que uno ve cuando ve un caso que llega a una intoxicación, o un paciente que llega y que se suicida, digamos, ¿ya? Por cada caso que uno observa y que llega a un setting clínico, existen otras 30 personas que hacen intentos suicidas, ¿ya? Entonces, el suicidio es un fenómeno raro, del orden de 10 en 100.000. El intento suicida es un fenómeno ya no tan raro, ¿ya? Que ya está en el orden del %, ¿sí? Que puede aumentar 20, 30, 40 veces más que la tasa de suicidio, ¿ya? Entonces, es un fenómeno bastante más frecuente. Ahora, cuando uno lo ve en términos poblacionales, la cantidad de personas, y esto no es un gráfico a escala, es simplemente para mostrar así de manera gráfica una idea, cuando se hace una encuesta, por ejemplo, el año pasado en la Universidad de Chile, alumnos de ingeniería, creo que era la Facultad de Ingeniería, hay un artículo clásico de Marshall Linehan que pasaba una encuesta al lado de la escalera en un mall, ya para detectar ideas suicidas. El 20% de la gente andaba con ideas suicidas, digamos, y dependiendo de dónde se pase la encuesta, eso puede subir incluso al 40%, o puede ser 10%, pero estamos hablando del orden de que de 1 en 10, 2 en 10, 4 en 10. O sea, estamos hablando de un fenómeno tremendamente frecuente, el de la ideación suicida. Y por otro lado, puesto en amarillo, así en spot, distribuido en la población, hay, por cada paciente que se conoce en el setting de salud, probablemente hay otra persona que se suicida y que nunca accedió al sistema de salud y que nunca tuvo acceso a ningún sistema, digamos. Me refiero a que tuvo un intento letal y que falleció por ese intento letal, ¿ya? Y que nada, no se supo si tenía patología psiquiátrica, si había consultado, que nada, ¿ya? De hecho, hay artículos recientes que muestran esto que estoy ejemplificando, y que probablemente uno de los factores de riesgo más importantes para predecir suicidios es el haber tenido un intento suicida previo, ¿ya? Y eso es, de hecho, una de las cosas que uno se fija para catalogar a una persona si es de riesgo o no es de riesgo, ¿ya? Pero ese factor de riesgo aplica solo a la mitad de la población, ¿ya? La otra mitad de la población se suicida a la primera, ¿ya? O sea, no hace intentos previos, hace un intento y es un intento letal, ¿ya? Es decir, uno de nuestros mejores factores de riesgo que tenemos para poder predecir de alguna manera el suicidio solo aplica a la mitad de la población. Es decir, o sea, es mejor tirar una moneda al aire, digamos, ¿no? En términos de nuestra capacidad para predecir. Y ahí viene un tema que es importante decirlo, que es que los factores de riesgo que habitualmente uno considera, el sexo masculino, de mayor edad, uso de alcohol, antecedentes de patología psiquiátrica, principalmente trastornos del ánimo, psicosis, uso de alcohol, antecedentes de intentos suicidas previos u otros antecedentes familiares de suicidio, la verdad que funcionan como factores de riesgo para el largo plazo, ¿ya? O sea, probablemente esas personas tienen alto riesgo, pero en el largo plazo. 10 años, 20 años. Pero no nos sirven para decidir o tomar una decisión un día viernes como hoy, que nos consultan de urgencia porque un paciente está con mucho riesgo suicida y qué es lo que tenemos que hacer el fin de semana, ¿ya? En ese sentido,
la capacidad de predicción, y estoy haciendo claims, pero cada claim tiene hay un sustento en ello, la capacidad de predicción clínica del suicidio en tiempos clínicos, es decir, en días, es casi cero, si no cero, ¿ya? No quiere decir eso que no pueda mejorar. De hecho, hay intentos con inteligencia artificial, Big Data, Learning Machine y todas esas cosas, en que efectivamente tienen mucha mejor chance que un clínico de predecir suicidio, ¿ya? O sea, es decir, que puede cambiar eso en el futuro, pero al día de hoy la capacidad para predecir suicidio en el corto plazo es cero, prácticamente. Entonces, desde el punto de vista clínico, el suicidio es un evento raro y la suicidalidad es un fenómeno extremadamente frecuente. ¿Mm? Y ese es un problema, digamos. O no, dependiendo de cómo uno lo vea. La capacidad del clínico para predecir suicidio es prácticamente nula, que es distinto a identificar grupos de alto riesgo, ¿ya? Porque esos son los largo plazo. Y yo lo mencioné al principio, la suicidología tiene bases bien largas y con harta literatura en la sociología y en la psicología respecto a las teorías, digamos, de cómo se modelan o cómo puede funcionar esto. Pero la psiquiatría, digamos, se ha quedado atrás en el sentido de entender el fenómeno suicidal como un fenómeno clínico y que nos permita separar poblaciones de pacientes, que es lo que uno hace cuando ve pacientes, digamos, como el fenómeno anímico en un paciente bipolar versus un fenómeno anímico en un paciente que no es bipolar, versus la psicosis en un paciente que tiene esquizofrenia versus otro, etc. Que podemos discutirlo, digamos, también no son elementos tan duros, pero que nos permiten hacer nuestro trabajo, digamos. En el ámbito de la suicidalidad, lo que nosotros usamos habitualmente es un modelo escalonado del suicidio, de que uno tiene ideación suicida vaga o pasiva, activa, uno piensa en un método, en un medio, en un tiempo, planifica, hace un intento y después termina suicidándose, digamos. O sea, uno funciona como si este fuera un fenómeno lineal y que uno pudiera predecir, ¿ya? Y la verdad que los modelos lineales no funcionan, ¿ya? En nuestra capacidad para describir el suicidio. Por lo tanto, la buena noticia, uno podría decir, la buena noticia es que probablemente de la mayor parte de los pacientes que uno vea o de las personas que uno vea que tienen ideas suicidas, probablemente muy pocos, muy pocos, efectivamente van a completar un suicidio, va a tener un suicidio, digamos, ¿ya? La parte mala es que efectivamente la capacidad para predecir es muy mala, ¿ya? Y ya lo había anunciado, y en ese sentido el modelo escalonado progresivo de la evolución de la suicidalidad no es de utilidad, no opera así, ¿ya? Esto tiene matices, porque dentro de los modelos, digamos, obviamente hay algunas variedades, por ejemplo, las carreras suicidas, ¿ya? Pacientes que a lo largo del tiempo efectivamente desarrollan un acercamiento a la posibilidad del suicidio que finalmente termina en suicidio. Pero estamos hablando de esta manera de concebir y que de hecho algunas escalas funcionan así. La escala de Columbia funciona así. Le da más importancia a la ideación suicida activa que a la ideación suicida pasiva. Le da más importancia a la planificación que solamente tener ideación suicida activa, lo cual no necesariamente es cierto, ¿ya? Y ahí, bueno, me acerco un poco a las otras cosas que quería puntualizar, y en ese sentido obviamente esta es una revisión rápida y quiero terminar luego para la conversación, las preguntas, que suicidalidad no es lo mismo que depresión. O sea, no todos los pacientes que se suicidan hay detección de que tienen problemas psiquiátricos, de hecho. De hecho, hay toda una emergencia, digamos, de la discusión sobre la suicidalidad en personas mayores como una opción, ¿no? Pero más allá de esa discusión, que obviamente es interesante, pero que se aleja un poco de lo que estamos hablando, no todos los pacientes efectivamente tienen suicidalidad asociada a la depresión. Hay pacientes que tienen suicidalidad asociada a la depresión, pero cuando se mejoran siguen suicida igual. ¿Ah? Entonces, no hay que homologar ambas cosas. De hecho, no hay que homologarlo con trastorno psiquiátrico inmediatamente. Obviamente, depresión y trastornos psiquiátricos son los factores de riesgo más importantes para predecir suicidio en un paciente con suicidalidad, ¿ya? Pero no quiere decir que uno sea igual a lo otro, ¿ya? No es un problema de que si yo trato la depresión se le va a pasar la suicidalidad, ¿ya? Necesariamente. Muchas veces puede ocurrir así, pero muchas veces puede no ocurrir así, ¿ya? No es lo mismo que los fenómenos de autoagresión, ¿ya? Si bien puede haber una continuidad en ciertas personas de fenómenos que se autoinfieren lesiones,
a los intentos y hacia el suicidio. Las autolesiones, particularmente en la población adolescente, no necesariamente son un continuo con la suicidalidad, y en muchos de ellos son un fenómeno completamente distinto, ¿ya? Entonces tampoco son lo mismo, ¿ya? La relación con la impulsividad tampoco es clara, ¿ya? En el sentido de que en psiquiatría hay un antecedente de los estudios genéticos, de las hipótesis neurobiológicas del suicidio, en el cual los receptores de serotonina se ven involucrados, digamos, en los suicidios impulsivos, y ahí hay un link. Pero no necesariamente personas más impulsivas tienen más suicidalidad. De hecho, hay un estudio que muestra que en pacientes con trastorno bipolar, aquellos que tenían más impulsividad tenían menos intentos suicidas, de hecho. Entonces, nada, uno puede especular cosas, pero otra cosa es tratar de mirar los datos, y probablemente distintas poblaciones se comporten distintos, ¿ya? Eso con respecto a los aspectos clínicos. Es un tema complejo y hay obviamente elementos en la evaluación de la suicidalidad relacionada al clínico, ¿ah? Y estamos hablando antes de empezar acerca de la empatía y la compasión respecto a cómo uno se relaciona. Y efectivamente el suicidio es un fenómeno tan intenso que efectivamente nos genera sensaciones. Y es muy importante tener presente cuáles son las sensaciones y cuáles son nuestros prejuicios y cuáles son los juicios que tenemos en relación al suicidio, ¿ya? Y aquí quería también una cuña un poco provocadora, digamos, de que yo siempre escucho que se dice, preguntar por suicidio no aumenta la tasa de suicidio. Y yo tendría que decir, no lo sé, ¿ya? Como el suicidio es un fenómeno raro, efectivamente es muy difícil en un estudio detectar que un screening produce suicidios, pero lo invito a revisar la guía de suicidalidad, suicidio de la agrupación de veteranos en Estados Unidos, que habla de los problemas del screening, ¿ya? Y en ese sentido, el screening produce una tasa inaceptablemente alta de falsos positivos, ¿ya? O sea, de gente que dice tener ideación suicida y que en realidad efectivamente nunca va a pasar nada con ellos, lo cual tiene consecuencias que son negativas, que es exponer a un sistema, como puede ser el sistema de salud mental, en distintos tipos de intervenciones que pueden ser también deleterias para un grupo de personas que a lo mejor no necesitaba intervenciones, ¿ya? Y hablando ya, o sea, de cosas más anecdóticas, digamos, también uno ha escuchado que pacientes que tienen ideación suicida y que van donde una persona, eh, por ejemplo, un joven que tiene dificultades en la orientación de género y que va donde un psiquiatra o un personal de la salud mental o donde un cura a hablar sobre su tema y a decir que tiene suicidalidad, si la otra persona le dice de que en realidad tiene que convertirse en heterosexual, probablemente lo va a estar haciendo mal, ¿ah? O sea, no da lo mismo cómo se pregunte, no da lo mismo cómo se enfrente. Entonces, creo yo de que hay que tener cierto cuidado, digamos, con esta afirmación de que preguntar sobre suicidio no aumenta la suicidalidad. Creo yo que preguntar bien sobre suicidio no debiera aumentar la suicidalidad. Pero creo yo que es un tema complejo y que por lo tanto cada persona también tiene que saber cuáles son los sesgos y los prejuicios que puede tener en relación a ello, ¿ya? Finalmente, en uno de los artículos que revisé, el que estaba en llama, se muestran cuáles son las recomendaciones, ¿ya? Y le voy a hacer un zoom sobre las recomendaciones para la prevención del suicidio. Y en la prevención del suicidio se dice que hay intervenciones selectivas indicadas, ¿ya? Que son las intervenciones que uno podría hacer en los grupos de riesgo, ¿ah? Y hablan de la enfermedad mental y de la experiencia suicida, es decir, con problemas psiquiátricos diagnosticados. Y a las personas que manifiestan ideación suicida, efectivamente hay que atenderlo. Ok, qué novedad, digamos, y eso es lo que tratamos de hacer permanentemente, digamos. Y las demás son intervenciones universales, ¿ya? O sea, para los estresores financieros, los planes de apoyo, para el aislamiento también en la comunidad, el acceso a los medios letales, principalmente tiene que ver con cómo los estados, digamos, organizan o cómo se hacen indicaciones de salud a nivel masivo, ojo con la violencia doméstica, ojo con el consumo de alcohol, ojo con las medidas de cómo la prensa cubre estos temas. Lo que quiero mostrar es que, claro, cuando se hace la bajada y finalmente se recomiendan cosas, la verdad que la mayor parte de las cosas se recomiendan a la población general y hay muy pocas cosas que uno puede recomendar en el 1 a 1, ¿ya? Entonces,
cuando se abre el tema y efectivamente se detectan personas que tienen ideación suicida, efectivamente, como es un tema complejo, creo yo que es muy importante analizar caso a caso la situación. Y creo que instalar sistemas de detección masiva para que vayan a un sistema que ya está medio colapsado, en un sistema que efectivamente no sabe muy bien cómo tratar el tema, es complejo, por decirlo de alguna forma, y lo dejo así planteado. Hay algunas propuestas, digamos, como considerar el acto suicida como un accidente, en el sentido de que se mezclan muchas cosas. Hay un 20% de la población que tiene ideas suicidas. Las personas que se suicidan habitualmente ocurren en un acto de ambivalencia, ¿ah? Cuando se entrevistan personas que hacen intentos suicidas con medios muy letales, dicen, hasta el último momento dudé si lanzarme o no lanzarme, y cuando me lancé me arrepentí, pero después me caí, etcétera, etcétera. Habitualmente hay compromiso de conciencia, habitualmente hay uso de benzodiazepinas, alcohol, otras drogas. Tiene que ver con el acceso a los medios letales. Efectivamente, las personas que tienen el amonio cuaternario a mano, y en el sentido de tener tanto detergente en la casa puede ser peligroso, pero cuando hay armas de fuego, cuando hay una soga que le tengo guardado, cuando estoy acumulando medicamentos, obviamente son cosas de tensión. Y habitualmente el intento suicida ocurre, o el acto suicida ocurre en un marco temporal que es bastante acotado. Y ese puede ser el problema para detectar la suicidalidad, en el sentido de que cuando una persona efectivamente comete un acto suicida, ese proceso, que a lo mejor se gestó por años, y ahí todas las teorías que tenemos funcionan, pero cuando ocurre el acto, son fenómenos que ocurren en horas, minutos, ¿ya? Por lo tanto, hay algo ahí de lo agudo, de la crisis, ¿ya? Y un último mensaje, si bien lo que he dicho es que el modelo lineal no sirve mucho, y no necesariamente la ideación activa es más peligrosa que la pasiva, lo que estoy diciendo es que puede haber personas que nunca han tenido idea suicida, o pueden haber personas que han tenido una idea suicida flotante, y que de pronto le pasen muchas cosas malas, como por ejemplo en este tiempo, ¿ah? Muere un familiar de COVID, se pusieron a tomar alcohol porque estaban en cuarentena, le anuncian que le van a rematar la casa, estas ideas suicidas están ahí y el amonio cuaternario estaba a mano, y de pronto lo llaman por teléfono para darle una muy mala noticia, y ahí ocurren cosas, ¿ya? O sea, creo yo que el modelo del accidente, por decirlo así, en que se juntan una serie de sucesos desafortunados, aplica, y el problema es cómo llegar a ese momento, ¿ya? Pero es una ejemplificación de lo complejo que es el tema. Bueno, ahí están las referencias, me imagino que hay preguntas, y pasamos a la conversación. Bueno, quizás yo quisiera decir algo para partir. Más bien un comentario con intención de pregunta a ti, Danilo. No es hace tanto tiempo, yo recuerdo empezando la trayectoria del neuropsiquiátrico hace unos 25 años, 20 años atrás, hacíamos mucho hincapié en salir hacia la comunidad con un discurso educativo en el tema del suicidio. Te lo voy a resumir en dos palabras para preguntarte qué queda de eso realmente, si eso le corresponde a un subgrupo o si hoy día debiéramos decir todo mal, todo equivocado, era todo un cuento. Primero, bueno, algunos tuvimos la fortuna de escuchar a Schneidman, ¿no es cierto?, con la idea de que existía así como los signos vitales en la medicina, saber si alguien estaba grave, presión arterial, pulso, temperatura, existía algo que podríamos acercarnos en psiquiatría con la idea esta del dolor psíquico, ¿no? El dolor psíquico como algo que si pudiéramos medirlo, pudiéramos saber cuán cerca de la muerte eventualmente podría estar alguien por suicidio. Primera idea. Segunda idea, yo mismo muchas veces planteé en estas actividades educacionales a la comunidad general, miren, el preguntar por suicidio no solamente no es un riesgo, sino que alivia a la mayoría y es necesario. El 80% de las personas que cometen suicidio tenían una depresión demostrada. La idea detrás de eso es que el resto también tenía depresión, pero no estaba demostrada, no es que hubiera un 20% distinto.
me acuerdo decir muchas veces, el 2/3 de las personas que tienen una depresión profunda tienen ideas de muerte. 2/3 de las personas con una depresión profunda tienen ideas de muerte. No, es un mito que las personas que lo intentan muchas veces no lo consumen, porque 2/3, de nuevo, era el número mágico, de las personas que tienen intentos suicidas a repetición mueren por suicidio. Es mentira que el que avisa o pide ayuda en realidad no quiere concretarlo. De nuevo, el 80% de los pacientes que consuman el suicidio avisaron a alguien cercano un poco de tiempo antes. Danilo, ¿qué te queda a ti? Yo sé que tú has leído como nadie sobre suicidio, sobre todas las vertientes teóricas que hoy día nos hablan de varios subgrupos que eventualmente se acercan a eso. Pero a esta altura llamarle quizás cantinela antigua, ¿qué te queda a ti como válido? A ver, lo que ocurre es que probablemente todas las cosas que tú dices se siguen diciendo y probablemente... Ese es el problema quizás, ¿no? Pero creo yo que el problema de la psiquiatría en particular, porque la psicología ha hecho su trabajo en términos de crear modelos psicológicos, y el dolor psíquico, la sensación de ser una carga, la pérdida del sentido de pertenencia, la tolerabilidad al dolor. Hay varias teorías, digamos, que yo creo que operan y que efectivamente para distintos pacientes o para distintas personas operan desde ese punto de vista. La sociología también hace lo suyo en términos de las teorías que hay respecto a cómo eso se mueve. Pero en el ámbito de la psiquiatría, de nuevo, lo que tenemos son factores de riesgo que operan en plazos largos. Y qué es lo que ocurre en el corto plazo, o cómo opera, digamos, y cómo predecirlo, nada, nuestra capacidad de predecirlo es nula. De hecho, una advertencia. Por ejemplo, han aparecido un montón de papers en el último tiempo que hablan de la relación del trastorno del sueño y suicidio, ¿ya? Lo cual es absurdo, digamos, en el sentido de absurdo de plantear la asociación entre el trastorno del sueño y el suicidio, porque, claro, no es que la gente que tenga problemas para dormir se suicida, pero tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con que ahora a lo que se le está tomando atención es a lo que se llama la crisis suicida, ¿ya? De que los fenómenos que llevan a las personas a suicidarse ocurren en espacios temporales muy abreviados. Ahora, ¿qué es lo mejor para las masas? Y en el sentido, hay consorcios internacionales, de hecho acá en Chile también hay un consorcio asociado a ello que ha liderado Thomas Bader, que hablan acerca de la depresión y el suicidio y hablan acerca de realizar screening poblacionales, digamos, que es una estrategia que aparentemente tiene resultados, ¿ya? Pero, de nuevo, si uno lo mira desde el punto de vista clínico, cuando, por ejemplo, aparece la guía para jóvenes y adolescentes en términos de suicidalidad, lo que se arman es tener banderitas de riesgo, las verdes, las amarillas, las rojas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que efectivamente en un curso hay un 20% de niños que tienen idea suicida, ¿ya? ¿Y dónde van a parar y qué vamos a hacer con ellos, ¿ya? De nuevo, la buena noticia es que muy pocos van a hacer algo. La mala noticia es que no tenemos quien predecir quién es quién y que efectivamente las intervenciones que nosotros vayamos a hacer pueden ser deleterias y podamos estar interviniendo un fenómeno que a lo mejor no hay que intervenir, ¿ya? Entonces, yo comparto esto obviamente en este setting, que es un setting de clínicos y que porque esto tiene una profundidad, tiene varias capas y es importante discutirlo en largo, pero lo que quiero decir, digamos, es que efectivamente no hay claridad, digamos, respecto a cómo opera en el frame temporal corto. Por lo tanto, creo yo que hay que plantearse con más humildad, digamos, respecto a cuando uno tira los datos, digamos, ¿ya? Y uno podría plantear más bien lo que no sabe, digamos, más lo que se sabe. Y de nuevo, y una de las afirmaciones que más me genera tensión, ¿ah?, es cuando se dice que preguntar por suicidio no induce suicidio. Hay que preguntar bien, ¿no? Y no hay que decirle a la gente que tenga que hacer terapia para la homosexualidad, y no hay que decirle a la gente que, porque capaz que uno, o sea, si yo tengo prejuicios o si yo tengo, lo puedo hacer mal, eso es lo que quiero decir, uno puede dañar a las personas. Entonces, y de nuevo, y esto genera sensaciones, entonces hay personas que mejor no pregunten, digamos, porque si le van a decir algo muy impactante y
no va a saber qué decir, mejor no lo haga. ¿Mm? Dale, Sergio. Danilo, dos cosas. Primero, deja de compartir la pantalla. Ahí está. A ver, bueno, cuando te escucho, me hago estas preguntas retóricas de si comparto lo que pensás porque somos amigos porque compartimos lo que pensamos, ¿no? A ver, primero este es un tema metodológico, estadístico, de lo que no sé nada, pero intuitivamente algo entiendo, que es justamente esto que mostraste muy bien, de guarda con las variaciones de eventos poco frecuentes en el tiempo, porque eso genera distorsiones en la apreciación enormes. Me estaba acordando una analogía cuando sucedió el accidente de Air France, que cayó el avión, y después de estos nuevos modelos de Boeing. Entonces, si uno miraba ese año, se había multiplicado por 20, creo, los accidentes aéreos, y sin embargo, visto en una secuencia temporal finalmente más completa, había disminuido la tasa de accidentes aéreos ese año. Es decir, digo esto porque ahí ya no se trata del sesgo del observador, sino la imposibilidad de acceder con las herramientas cognitivas que uno tiene a series de tiempo complejas con eventos raros y hacer inferencias. Entonces estoy viendo ahí en los comentarios, yo vi esto, yo vi lo otro, y ahí ya no está solo el sesgo de observación, sino que nuestra observación es limitada y por eso requerimos a números complejos para poder entender esto mejor. Entonces, digo, para no solo tener también una cuota de humildad en la capacidad de observación que tenemos, que está lejos de ser ilimitada. Ahora, yo quería hacer un comentario políticamente incorrecto, pero que creo que es correcto, sobre tu primer diapositiva, donde aparece un prócer de la psiquiatría, que es Patrick McGorry, haciendo una afirmación tremenda, tremenda, tremenda. Y gratis, ya que estamos en confianza. No, Gratis. eso es lo que iba a decir. Yo creo que está lejos de ser gratis. El señor McGorry, que es un héroe de la psiquiatría, probablemente el paradigma de lo políticamente correcto en psiquiatría, viene desde hace años prometiéndonos un montón de cosas respecto de cómo se va a poder hacer prevención en psiquiatría, y gastando millones de dólares y utilizando a cientos de miles de personas en sus experimentos de prevención sin que ninguno haya resultado hasta el momento. Entonces, cuando sale a patear el tablero diciendo de que va a haber un aumento del 20% en la tasa de suicidio, de 20 veces, perdón, lo que está haciendo es facilitando el fenómeno, porque esto yo lo vengo charlando con vos, probablemente las pequeñas epidemias de suicidio, las ráfagas de suicidio, sea por el fenómeno de facilitación, es decir, cuando yo que estaba con ideación suicida veo que otro lo hace, entonces las barreras sociales o morales o afectivas que me impiden hacerlo se ven facilitadas, y entonces yo aprovecho. Entonces uno ve las ráfagas en pequeñas comunidades, en pequeñas subpoblaciones, que después cuando lo ve en una línea temporal más amplia, en realidad han sido simplemente un ave raris, es decir, no modificaron de manera grande. Entonces, cuando sale una persona como Patrick McGorry a afirmar eso, está facilitando la muerte de algunas personas, probablemente, y lo peor, y esto es una experiencia que he ganado en los años de investigación, lo que está haciendo es saliendo a buscar fondos para sí mismo, para tener otro proyecto de investigación de millones de dólares. Entonces, es muy doloroso ver que una inferencia se transforma en nada, como si fuera un análisis vero de la realidad por portación de apellido. Digo que esto vale la pena. Hoy tenemos récord de asistencia, hubo 220 durante tu charla, más de 220 personas. Yo no sé si porque tu charla ha sido excelente, porque esperaban que alguno de nosotros hiciera una práctica de suicidio en vivo, y estaban gozosos de ver la oportunidad. No pasó, pero la verdad que para la gente que está escuchando es terrible decir esas cosas, es decir, es terrible. De ahí, como vos muy bien decías, salen fondos de investigación que psicopatologizan a algunas personas que simplemente pensaron a lo Durkheim, digamos, a por qué no. ¿No? Los seres humanos tenemos una cantidad de libre albedrío importante que nos puede incluso hacer reflexionar sobre nuestra propia muerte, y en eso incluir ideas de suicidio que no sean de ninguna manera un objeto de la medicina, menos de la psiquiatría. Entonces, la verdad que no lo había leído, sí había leído
Bueno, vos mostraste también el artículo de Llama, el que tiene esa hermosa tablita que vos traduciste. Yo ayer justamente la mostré en otro webinar. Vos lees esa tabla y decís, estos hombres entienden todo. No es simplemente la puesta en escena de manera muy prolija del sentido común y de un conocimiento con poca injerencia clínica, es decir, no pasa nada. 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 Entonces, es el drama, digamos, de que, ok, ¿qué haces? Los detectas y los mandas al psiquiatra, o los mandas al psicólogo. ¿A qué? ¿A qué? Y en cierta medida, yo siempre le digo el mismo chiste, en cierta medida algunas cosas que hacemos es como si uno fuera oftalmólogo, ¿no? Entonces viene el paciente y le dice, sáquese la ropa. ¿Para qué? Si voy a verle los ojos, digamos, no hace falta que desnudarlo por completo si no hay un objeto de interés médico en el que yo realmente vaya a ser operativo. Es decir, los médicos tenemos que limitar nuestro examen a aquellas cosas que sabemos que podemos operar, si no estamos invadiendo un terreno que es privativo de las personas y que no nos corresponde invadir. Pero volviendo a lo que nada, tu excelente clase, lo venimos charlando en otros temas, incluso como la selección de fármacos en depresión. A mí me parece que asumir la incertidumbre, es decir, saber que uno no sabe, es lo más operativo, porque si no uno genera, ya no solo no sabe, sino que cree que sabe algo que no es operativo, y entonces uno se pone iatrogénico, es decir, que ya es peor, digamos, a no saber. Así que nada, quería decir eso porque me parece que Patrick McGorry no puede salir ileso de decir una cosa así. Ahora está Patrick McGorry, ustedes no saben, está sufriendo mucho porque yo estoy haciendo este comentario, está en este momento pensando en suicidio. Pero por lo menos para las 200 personas que están acá, yo, nada, es tremendo, me quedé helado. Es decir, me produce mucho dolor. Dale, yo quería hacer otra pregunta. Dale, Danilo. No, y una cosa que a lo mejor no fui lo suficientemente enfático, digamos, de que cuando yo decía, la buena noticia, digamos, que cuando uno ve a un paciente que ha hecho un intento suicida y que uno considera que tiene muy alto riesgo suicida, efectivamente tiene más alto riesgo suicida en un mes. Y eso se transforma en una tasa como del 1% en esa población. O sea, la mayor parte de las veces no va a pasar nada, digamos. Y en ese sentido creo que saber eso es bueno. No es bueno para restarle importancia, al contrario. Pero sí es bueno para tener cierta calma respecto a pensar qué es lo que efectivamente es mejor para el paciente. Ese es el mensaje. No es para bajarle la intensidad a lo que tengo que hacer, no. Es para tener la calma suficiente para pensar qué es lo mejor para el paciente. Y de pronto, hospitalizar a ese paciente puede no ser la mejor idea porque le pueden pasar cosas peores estando hospitalizado. ¿Ya? La mala noticia es que también una persona que tenga ideación suicida pasiva puede ser un sujeto que termine con un suicidio y que efectivamente esté fuera del radar. Entonces, no hay que desestimar tampoco la ideación suicida pasiva. De hecho, de nuevo, el 50% de los suicidios ocurren en la comunidad sin que nosotros tengamos idea y no han consultado nunca en ningún otro lado. ¿Ya? Entonces, también ahí hay un área de incertidumbre que es muy grande. Digamos. Entonces, creo yo que hay que tomarse en serio, en ese sentido, todo lo tipo de ideación suicida. El tema es que hay que tener calma para pensar qué es lo que es mejor para ese paciente, digamos, y qué es lo proporcionalmente adecuado, y tener presente en la ecuación que las herramientas que disponemos, farmacológicas y psicoterapéuticas, pueden hacer bien y pueden hacer mal, ¿ya? Entonces la idea es no dañar a la gente por cosas que a lo mejor no le pueden producir más daño que beneficio. ¿Se acuerdan? Creo que lo escuchamos los tres, este hombre que hizo su speech en la sesión plenaria de inauguración del Congreso ISBD, ya no me acuerdo dónde, que se había tirado del puente de Brooklyn o del Golden Gate. Entonces cuenta que ni bien se tira en el aire, dice, me equivoqué, cae al agua, sobrevive y de golpe siente que le toca la pierna algo y dice, no me morí tirándome del puente y ahora me va a comer un tiburón. Y empieza a luchar para que no lo coma el tiburón. Entonces yo creo que los tres pensamos lo mismo. Ahí fue la demostración en vivo por alguien que efectivamente se había suicidado, simplemente después descubrió que el tiburón era una isla de residuos que amortiguó la caída y le salvó la vida, es decir,
estaba vivo por el azar, por ninguna otra razón, y que ni el PIB ni la propia persona que se había intentado suicidar tenía un registro muy concreto de qué había hecho, porque milisegundos después había cambiado de opinión. Sí, digo, es sumamente complejo, ¿no? Es decir, y encima me gustaría que comentes, no sé cuánto tiempo queda, y esto que estamos viendo con el uso del magnesio, porque es otra cosa, digamos, donde esto que parece tan complejo se pone de golpe sorpresivamente simple, digamos, ¿no? Es decir, No, es sorpresivamente raro. raro, ok, ok. Esta Sí. semana, una experiencia, una paciente que le pedí una interconsulta a José para conversarla, una niña de 20 años que había hecho un intento suicida la semana pasada con medicamentos en un contexto de una enfermedad anímica más otras cosas, y conversamos con José la posibilidad de hacer ketamina, ¿ya? Conseguimos la manera de hacer ketamina, la inyectan, no te lo había contado José, la inyectan el martes a las 2 de la tarde, yo la llamo el miércoles a las 7 de la tarde y la ideación suicida no estaba en 0, pero estaba en casi Impactante. impresionante, impresionante. Es una cuestión muy raro, ¿ya? Y en ese sentido, creo yo que todo eso invita a repensar o a darle una vuelta desde la psiquiatría a describir los fenómenos suicidas. Y en ese sentido, porque puede ser que se ponga raro, pero a lo mejor es porque no lo hemos mirado de la manera correcta o de otra manera en relación a los fenómenos. Porque, por ejemplo, y esto lo dice David Sheehan, por ejemplo, cuando tú tienes crisis de pánico, o cuando tienes psicosis y tienes alucinaciones, como clínico tú no te preguntas cuándo va a tener la próxima crisis de pánico o cuándo va a ser la próxima vez que la voz te va a hablar. Lo único que uno sabe es de que la persona está en un periodo de tiempo en que tiene alta probabilidad de tener crisis de pánico. Ahora, puede estar bien 5 meses y tener una crisis de pánico aislada, ¿ya? Y una golondrina no hace verano, digamos, y pasó. O sea, ¿cuál era mi probabilidad de poder detectar o de poder predecir esa crisis de pánico? Ninguna. Ahora, tratamos el pánico y nos vivimos atormentados por cuándo va a ser la próxima crisis de pánico, ¿ya? A lo mejor hay que mirar el fenómeno del suicidio de esa manera, ¿ya? O sea, uno sabe que hay periodos de más riesgo, periodos de menos riesgo, pero siempre hay que estar atento porque de pronto en un océano de tranquilidad puede aparecer un momento y ahí hay que estar advertido, digamos, de qué es lo que hay que hacer. Déjame decirte algo muy loco, Danilo, pero para escuchar tu opinión. Me impacta eso de la cercanía con las torres gemelas física, geográfica, tenía incluso una disminución, ¿no? de los índices de suicidio post-atentado. Y a medida que se alejaba de la zona cero, efectivamente había incluso un aumento. Y a propósito de eso y de lo que comentaba Sergio, de cómo alguien que acaba de decidir morir, cuando se le acerca una fuente de muerte, ¿no? Puede decir no, y más bien tener una conducta de se me fue la palabra, autoconservación. Me pregunto yo, ¿cuán loco sería decir esto? Cuando las personas que han tenido una tendencia a buscar la muerte, fantasiosamente, a veces en la práctica, y finalmente, bueno, actuándola, ¿será que en el momento en que la muerte parece buscarnos a nosotros, eso tenga una capacidad de eclipsar el fenómeno inicial? ¿Quién sabe? Porque efectivamente esta, más que cualquier otra crisis, más que las Torres Gemelas que provocaron un evento y la muerte ocurrió, 3.000 murieron, pero ahora hay mucha gente, estoy pensando en la gente mayor, pero bueno, sabemos que en Europa avanzó en todos los grupos etarios, pero uno tiene una sensación de que a lo mejor la muerte nos viene a buscar, ¿no? O que nos va a venir a buscar, que en verdad tenemos más riesgo de morir hoy día que lo que hemos pensado nunca, porque hay muchas personas que no andamos pensando en que nos vamos a morir, pero esta pandemia nos ha hecho pensar en esa posibilidad. Me pregunto, ¿qué le hace eso a esta suicidalidad basal de algunas personas? No sé si están de acuerdo conmigo. Yo tengo la impresión que todo aquel que ha vivido suicidalmente, que ha tenido múltiples momentos de suicidalidad, basta que se suicide alguien que él se entera, conocido, famoso o no famoso, y hay una reactivación.
hay una reactivación. Yo creo que todos nuestros pacientes, cuando se enteran de que alguien se mató y han sido suicidas, tienen una perturbación mayor. Y yo creo que un tiempo de mayor riesgo. Me pregunto esto, lo contrario, esta muerte que nos persigue, paranoicamente a lo mejor parezco estar hablando, ¿qué le hace a esa capa basal, digo yo, de suicidalidad de aquellos que viven ese tipo de fenómenos? Ya estamos entendiendo que la suicidalidad es un fenómeno tremendamente heterogéneo y que éramos profundamente ignorantes respecto de él y que todavía lo somos. Sergio. No, quería agregar, no hablamos de parasuicidio, digamos. Es decir, ayer justo vi un colega al cual vengo viendo, tiene un cuadro muy complejo, es un colega internista de UCI. Entonces me preguntaba si íbamos a mantener las entrevistas virtuales y qué sé yo, y en un momento dado me dice, ¿qué? ¿Tenés miedo? ¿No? Y yo decía que sí, que íbamos a mantener las entrevistas virtuales, y digo, no, miedo no, precaución, digo, aparte es un tema legal, en este momento, no, bueno, nada. Y este hombre viene con mucha ideación suicida, está sufriendo mucho, entonces esto es una cosa, y yo digo, ¿y vos no tenés miedo? ¿Ah? Entonces, y efectivamente tenía mucho menos miedo del que debería tener, y no me estoy refiriendo desde mi punto de vista, es decir, un hombre que está expuesto 3, 4 veces por semana a una posibilidad concreta de contagio, hace shock room, de hecho, imagínense, y efectivamente estaba, nada, mirando con cariño esa posibilidad, ¿no? Es decir, a veces no se trata de simplemente esperar que la muerte llegue, sino simplemente de tomar menos riesgo en algunas, se entiende, tomar menos precauciones en algunas situaciones. A ver, y lo último con esto de los clústeres de suicidio, la posibilidad de que estemos entendiendo que hay un solo fenómeno cuando en realidad hay múltiples, que es lo más probable, yo apuesto a esto, que estemos confundiendo las cosas por falta de capacidad clínica, de taxonomía. El otro día una paciente de estas que mejoró con magnesio me decía, antes de hecho de la indicación, me decía, no, esta semana no estoy con la impulsión suicida, esta semana estoy con la impulsión de masturbarme, no sé, capaz la que viene estoy con la suicida. Entonces yo me quedé mirándola y claro, uno dice, le supone al suicidio, la suicidabilidad, una cosa ontogénica que parte del ánimo. Y en esta mujer en particular le daba lo mismo, masturbarse compulsivamente, tener ganas compulsivas de suicidarse y lastimarse, y de hecho había pasado por periodos de ganas de matar gente, y de hecho miraba, parece que hay en la Deep Web, hay un site donde podés ver películas de gente matando gente, no sé, no quise ni averiguar, digamos, me dio mucha impresión, y se tranquilizaba mirando cómo La mataban dark web. gente. ¿Eh? En la web oculta, la web oscura se supone que por se eso pueden la ver Deep Web. Entonces, eso no es lo que hablamos en este momento, eso es otra cosa. O sea, si ahí es un automatismo conductual complejo que, por ejemplo, ya sabemos que algunas drogas pueden producir gambling compulsivo, sexo compulsivo, shopping compulsivo, son conductas muy, muy complejas, y lo puede producir un agonista de 3 selectivo. Y eso no es Durkheim. Ese no es suicidio planificado. Y por esa razón, a la hora de describir el fenómeno, digamos, lo que se necesita es eso, describir mejor los fenómenos, escuchar mejor a la gente, con menos prejuicio, digamos, respecto a lo que le ocurre, y tener la calma para, de nuevo, pensar mejor qué es lo que puede ser mejor para cada persona. En términos del parasuicidio que tú decías, muchas veces las conductas parasuicidas, digamos, le permiten a las personas tolerar sus ideas suicidas, digamos. Son conductas que les permiten mantenerse sin efectivamente cometer un acto suicida, digamos. Y a lo que tú decías, José, en estos días que estaba revisando nuevamente el tema, me encontré con un dato que decía que la gente elige el momento de morir, ¿ya? Tanto con el suicidio como con las muertes naturales. Por ejemplo, hay menos muertes naturales el día de tu cumpleaños, ¿ya? Entonces aparentemente uno decide así dar su última exhalación, no ese día, el día siguiente o antes, pero no ese día. Y con respecto al suicidio también, o sea, también puede haber fenómenos de este tipo. No me quiero morir de coronavirus, no me quiero morir asfixiado, y no quiero vivir, por ejemplo, estoy pensando en gente muy cercana, digamos, que vivió
de manera muy traumática momentos en UCI por la porcina, por la gripe porcina. Decía, no quiero estar de nuevo en ese momento, digamos. Y yo creo de que esa persona efectivamente preferiría morir a tener que enfrentarse a esto. Entonces, es bien individual y creo yo que hay que mirarlo así. Muchachos, estamos repasados en la hora. Y creo que el tema da para muchas sesiones. Yo no sé si... Bueno, un minuto. A lo mejor deberíamos captar un poquito de impresiones de la gente que está participando, porque a mí me interesaría mucho poder volver sobre algunos aspectos de este tema, Danilo. Bueno, veamos, lo discutimos. Bueno, quedaron, yo no sé cómo, Danilo, tenemos, acá hay muy buenas preguntas y comentarios. Había uno de Demián Rodante sobre intervención y diagnóstico y estratificación. Vamos a hacer un curso. Sergio, tenemos que hacer un curso al respecto, el curso que lo veníamos dando en NEPSI, lo vamos a ofrecer. Hay que hacerlo en práctica psiquiátrica hacia los dos, desde las dos instituciones. Ya pues. Gracias, Danilo. Bueno, excelente, Danilo. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Igual. Chao a todos. Chao a todos, gracias por estar. Vienen tiempos difíciles por estos lados, así que fuerza, muchachos. Sí, por estos lados llamados Planeta Tierra. Chao, chao. Chao.